¿Tu nombre completo, por favor? Mi nombre completo es Marcelo Aristides Zárate. ¿Y dónde naciste? ¿Dónde nací? Nací en Capital Federal, en el barrio de Belgrano, Cabildo y Virrey del Pino. Y de muy chico viví en Capital, después tuve una infancia suburbana en San Miguel. Vivía en los fondos del Colegio Máximo, que es el convento de los jesuitas, es un seminario de jesuitas donde fue, creo que, Bergoglio. Así que ahí iba a la iglesia los domingos, tomé la comunión y hice mis primeros años de escuela primaria en una escuela pública que estaba frente a la plaza, que es la Escuela 1, que ahora creo que cumplió 140 años, algo así, porque era de 1871, 72, de las primeras escuelas públicas del programa que tenía Sarmiento, creo. Todo esto en San Miguel. Todo eso en San Miguel. Y después de ahí mis padres compraron una casa en La Plata, así que a los 11 años nos fuimos a vivir a La Plata y ahí terminé la escuela primaria, también la escuela del barrio, la escuela 45, en el barrio de Gimnasia y Esgrima, o sea, muy cerca del bosque y de la cancha. Yo vivía a 10 cuadras. Y después hice la secundaria ahí, en el Colegio Nacional de la Universidad. Terminé y empecé la facultad con la carrera de Geología en el Museo de La Plata. Y tengo esta pregunta, ¿cómo recordás vos que nació tu interés por la geología? Sí. Bueno, fue una decisión muy racional, muy pensada, porque en ese año, que era el año 73, acababa de asumir el gobierno de Cámpora y de buenas a primeras decidieron cancelar el programa de 6 años que tenía el colegio. Yo estaba en quinto, así que me vi de buenas a primeras con la necesidad de elegir una carrera, ya que ese año terminaba el colegio. Así que un compañero mío, que bueno, lamentablemente ya falleció, me propuso hacer un curso de orientación con unas psicólogas que eran amigas de la hermana, y el curso duraba 6 meses. Y entre otras cosas, no solo incluía test vocacionales, sino una parte sustancial de investigación de todas las carreras que se ofrecían tanto en La Plata como en Capital, en la UBA. En esa época no había tantas universidades como ahora, o sea, estaba La Plata, la UBA y creo que ya estaba la Universidad de Morón. Quizás había alguna otra, Luján puede ser, pero no me acuerdo de eso. La cuestión es que eso incluía la visita a las facultades, conseguir los programas de las carreras, hacer entrevistas a profesionales para ver las salidas laborales. Y por otro lado teníamos que hacer un listado de todas las carreras que habíamos pensado como eventuales carreras para seguir. Yo tenía un amplio abanico, me gustaba mucho no sé si la arquitectura, pero bueno, los edificios, agronomía, había pensado también astronomía, en mi etapa de niño, digamos, pasé por un momento de esplendor con la astronomía, que tendría entre 13 y 14 años, porque apareció un cometa, que fue el Bennett, en el año 69. Entonces estuve
Te cautivó. 14 años, claro, entre 14 y 15 años cautivado por todo el tema del planeta solar y demás. Bueno, era una de las tantas carreras que había pensado. Y las carreras que se cursaban en el Museo de la Plata, que eran muchas, no las conocía en absoluto. O sea, durante esa investigación me topé con geología, con botánica, zoología, arqueología, geoquímica, paleontología, todas las que se cursaban en el museo, y quedé impactadísimo. Y la elección de geología fue muy pensada, porque de todo ese abanico de carreras era la que más salida laboral concreta tenía. Así que empecé geología, y ese primer año en La Plata sigue igual. El programa es un año común para todas las carreras. Y en segundo año casi estuve a punto de pasarme a botánica, porque botánica es también una como pasión secreta, y todo yo creo que tiene que ver con la infancia. Bueno, porque tuve esa infancia suburbana, como te decía. Que te puso en contacto con un mundo más natural en aquel momento que lo que es hoy. Sí, porque era una época, yo vivía en un barrio muy similar a donde vivo ahora, con un descampado enorme frente a mi casa, pasaba un arroyo canalizado, que era afluente del río Reconquista, se formaba una laguna cuando llovía, así que ahí pasaba la mayor parte del tiempo jugando con mis amigos. Te imaginas que en esa época no había toda la cuestión de comunicaciones como ahora, ni teléfonos existían, o sea, existía el teléfono pero no en las casas, eran muy pocas las casas con teléfono. Entonces, ahí yo me la pasaba con la pala haciendo pozos y juntando plantas que encontraba, y había un basural, iba al basural también. Creo que eso me debe haber marcado, porque de grande, lo que después hice como geólogo no fue muy distinto, porque seguía haciendo pozos. En lugar de ser un geólogo que trabaja mucho con el martillo, con las rocas que son duras, yo trabajo mucho con la pala, porque hago pozos en rocas muy blandas o en los sedimentos, en los suelos. Así que en cierta manera tiene un aspecto lúdico el trabajo que he hecho ahora. Creo que recreo lo que hacía de chico, pero en otro nivel. Todo ese entorno de la niñez te inspiró bastante, demasiado. Yo creo que sí, es algo que he pensado ahora de grande, ya en esta etapa de la vida. Yo estoy más cerca de jubilarme que otra cosa, y yo creo que sí que me marcó muchísimo el contacto con la naturaleza, que es lo que por ahí yo lamento muchos chicos ahora que tienen infancias muy alejadas de la vida natural, inclusive en lugares chicos, como puede ser Santa Rosa. Eso se ha ido perdiendo. Y bueno, con los progresos tecnológicos que hay ahora, inclusive yo veo los chicos que tienen acceso a internet, por ahí pasan el día adentro, es muy difícil sacarlos. Aquello era otro mundo, ¿viste? Era el siglo XX. Yo siempre digo, mediados del siglo XX, es otra cosa. Claramente hubo muchos cambios. Sí. ¿Cómo es que, digamos, todo ese trayecto formativo te trae a La Pampa, a Santa Rosa puntualmente? Bueno, algo que es interesante también para comentar es que la geología que yo vi en La Plata era una geología de lo que uno llama rocadura, o sea, lo que aflora en la cordillera de los Andes. Y todavía hoy día, para no demasiado pocos geólogos, la geología es el estudio de las rocas duras. Y sin embargo a mí, como una persona que se había criado en la llanura, era la llanura lo que me interesaba. Y alguien me había dicho, una profesora que tenía en ese momento, que uno tenía que dedicarse en algún aspecto donde no hubiera mucha gente. Y yo digo, bueno, quiero ser geólogo de llanuras. Así que cuando me recibí empecé a trabajar en suelos y en formas del paisaje de zonas llanas, digamos, hacia el norte de Sierra de la Ventana, por la zona de Coronel Suárez. Y quedé atrapado en eso. En realidad no había gente trabajando en geología de llanura, casi.
o por ahí los enfoques eran distintos, así que mi primera década como geólogo recién recibido fue bastante dura, en el sentido que no tuve muchos referentes y tuve que empezar muy de abajo con otra metodología y otras técnicas. Así que empecé ahí, de ahí de La Plata como lugar de trabajo formal, me fui a vivir a Mar del Plata. Ahí viví 15 años, seguí trabajando en las zonas de llanura, en la historia de geología más reciente, y después, bueno, por motivos personales, me fui a vivir a Mendoza. Y en Mendoza empecé a trabajar de vuelta en el Piedemonte, en la zona donde ya no tenés afloramientos de roca dura, o sea, las sierras, sino donde ya la pendiente es menor, digamos, están los cultivos y demás. Y acá me vine, hace ya van a ser 19 años, con una propuesta de erradicación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para dar clases, porque yo toda mi vida había dado clases, excepto en el intervalo que vivía en Mendoza. Y extrañaba mucho la actividad docente. De hecho, si bien soy investigador de CONICET, pero yo me formé en la universidad. Era en el Mar del Plata, básicamente, un docente universitario que daba clases y trabajaba en investigación. Después entré al CONICET, desde la universidad, más o menos mediados de los 90, un poco antes. Así que acá seguí con la línea de trabajo y me topé con todo lo desconocido de la provincia de La Pampa en cuanto a la geología de lo más reciente, no conocía el área. O sea, digamos, ese cambio de venir a La Pampa te devolvió un poco a la docencia, que es algo que también te gustaba. Volví a la docencia, claro. Yo seguía dando cursos de posgrado, invitado por otras universidades, pero acá, bueno, tenía un curso para dar clases a nivel de grado, ¿no es cierto? Para los que estudiaban licenciatura en geología. Así que bueno, fue interesante el desafío. ¿Qué materia dabas? Cuando vine daba geología argentina. Que yo capitalicé mucho porque, bueno, tuve que estudiar un montón, excedía lo que yo conocía. Yo trabajaba en un lapso más acotado de tiempo geológico, digamos, los últimos 3 millones de años a 50, que es muchísimo, pero bueno, la historia de la Tierra son miles de millones de años. Así que fue estudiar y preparar clases de toda la historia geológica del territorio argentino. Y eso me dio una perspectiva regional que no tenía. Muy interesante aparte. Exacto, con mucha profundidad temporal y espacial. Todo un campo nuevo, porque por lo que me contás, no había, digamos, mucha experiencia o conocimiento acumulado sobre la geología de llanuras. No, en general todavía siguen siendo pocos los que trabajan en geología de llanura, que es donde tenés los sedimentos y son las zonas cultivables. Entonces, la aproximación es por ahí a partir del estudio de suelos para algunos, otros aspectos de, bueno, cómo son las formas de paisaje, todo lo que se llama geomorfología, pero no una visión de geología integrada de lo que es el ambiente de llanura en general. Así que venirme acá fue interesante porque quedé como en el medio de la zona que trabajaba. Yo trabajaba en la costa y el este de la llanura pampeana, me fui a Mendoza, empecé a trabajar en el Piedemonte y acá quedé inserto en la mitad, entre la cordillera y el océano. Te voy a hacer una pregunta aprovechando esto que estás contando. ¿Cómo describirías vos esa mitad del centro del país donde terminaste quedando, digamos, a nivel geológico, geomorfológico? ¿Cómo lo definirías? Bueno, definirlo geológicamente. Sí, ¿cómo lo caracterizarías? Bueno, acá nosotros lo que tenemos en La Pampa es un mosaico de características geológicas. Es muy interesante porque la geología de La Pampa es fascinante cuando uno la estudia, pero no tiene la magnificencia que tienen los Andes. Obviamente, yo muchas veces en chiste le decía a los alumnos que debido a cómo ha sido el levantamiento andino, la tectónica andina y demás, no tenemos la espectacularidad del paisaje de Córdoba, pero compartimos
parte de la historia, porque si uno hace una perforación acá en Santa Rosa, a 140 metros de profundidad, encontramos las rocas que están aflorando en Córdoba. Y esas rocas afloran, por ejemplo, en La Pampa, en la Sierra de Loncovaca. Al noreste. Al norte de La Pampa, casi en el límite con la provincia de San Luis. Entonces, es muy interesante porque uno va caminando por el Caldenal, o estás en medio de la llanura del desaguadero, la llanura de inundación del desaguadero del Atuel, y uno se topa con un afloramiento de rocas muy chiquitito, a veces son metros cuadrados, y tenés granitos, tenés las rocas de lo más variado tipo, y es como si hubiera un poquito de cada cosa. Entonces implica también un trabajo distinto, viste que no, por ahí no está hecho de esa manera en otro lado porque tenés las sierras aflorando. En cambio acá tenemos una gran variedad, pero todo se ve de una manera muy peculiar, porque las zonas donde están expuestas son pequeñas, en general están cubiertas por la vegetación, y para lo viejo me refiero, ¿no? Para lo que hoy llamaba la roca dura. Exacto. Y arriba tiene cubiertas de sedimentos que son mucho más recientes, que también son interesantísimos para estudiar. Una parte importante de la colección que hay en la facultad, que la armó Claudia Montalvo, que es paleontóloga, son restos de muchos afloramientos y exposiciones de esos sedimentos colorados que uno ve por todos lados, inclusive acá en la laguna, o en las perforaciones de los edificios. Lo más profundo que aparece un color castaño rojizo son esos sedimentos que son bien viejos, o sea, tienen 5 millones, 6 millones de años, por lo menos. Lo que seguramente no podríamos decir nunca que es una geografía llana, digamos, bajo ningún punto de vista. No es llano desde el punto de vista, ¿cómo podríamos decirlo? No es una llanura del conocimiento, diría yo, sino que por el contrario tiene muchos accidentes en su historia geológica que están preservados en un relieve, como vemos ahora, que tiene poca irregularidad, digamos, pero es muy interesante explicarlo. Tiene muchos puntos en común con lo que uno ve después cuando va a la provincia de Buenos Aires, en el área interserrana, o con la zona que aparece, digamos, al sur de Bahía Blanca, cuando uno va por la ruta 35 entre Villa Iris y Bahía Blanca. O sea, se puede integrar con todo lo que está ocurriendo geológicamente con el sudoeste, perdón, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es una zona que engrana la geología de los Andes con la geología más del margen atlántico del continente. Por eso es muy interesante. Por supuesto. Y el agente, digamos, formador de esas, es el viento predominantemente, más allá, digamos, de la etapa de formación de los Andes y luego las sierras de Córdoba. Bueno, lo más reciente, sí. Básicamente la gente está muy familiarizada con el tema de los médanos. Eso, el agente de acumulación de esos sedimentos es viento, básicamente. Y los sedimentos que son también más finos, que son un poquito más comunes hacia el norte de la provincia, esos también son transportados y han sido acumulados por el viento. Y hay después lugares donde ese material ha sido retrabajado por corrientes de agua. Pero básicamente ha llegado acá, lo más reciente sobre todo, por el agente de transporte que sería el viento. Siempre es en lo que ponemos énfasis para explicar el paisaje más reciente de la provincia. Y es por otro lado el material sobre el cual se forman los suelos. O sea, los suelos agrícolas nuestros, importantes para la actividad agropecuaria, son suelos formados que se han desarrollado a partir de esos sedimentos que transportó el
el viento y acumuló acá. Y forman parte de un gran sistema de transporte por el viento, que se llama eólico, por Eolo, ¿no? el dios griego, que sigue en la provincia de Buenos Aires. En esa continuidad que hablábamos recién de que conecta, digamos, esta zona de Argentina con el sur. Claro, por eso es muy interesante estudiar la cuenca del Salado y del Atuel, porque la hipótesis, la idea que manejamos, y de hecho comprobada un poco con los estudios en marcha, es que esos sedimentos transportados por el viento vienen de la cuenca del Atuel y del Desaguadero. De ahí han sido tomadas las partículas por el viento y transportadas hacia el este, en forma de manto que cubre ahora toda la zona de la llanura pampeana, ¿no? O sea que esa es la hipótesis de trabajo de todos estos años de... Claro, claro, sí, digamos, para lo que estamos haciendo, inclusive ahora estamos en un trabajo de cooperación con un profesor italiano de Milán, estamos viendo la composición de esas arenas en una transecta, un perfil que va desde el pie de los Andes hasta prácticamente el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que, y hay otras cosas también en marcha, ¿no? La verdad, yo te agradezco toda esta parte de la entrevista, que no era el objetivo inicial, pero a mí me gusta aprovechar, digamos, la oportunidad de hablar siempre con... Sí, porque un aspecto que a mí me parece interesante es que cuando uno como ciudadano común conoce la historia de un lugar, le agrega un valor, le agrega algo, un valor en particular, entonces todo lo que es esa valoración implica después también un cuidado del lugar, porque tiene una historia. Y uno dice, pucha, yo vivo en un lugar donde pasó todo esto. Sí. Por eso es interesante conversar, digamos, claro. Estas cuestiones, aunque no está prevista. Y yo tuve una experiencia así de extensión en Necochea y habíamos estudiado unos perfiles que aparecían en el río Quequén Grande, y recuerdo en ese momento, hace más de 20 años, la sorpresa de la gente cuando uno le contaba todo lo que había encontrado en la barranca. Y decían, ¿todo eso tenemos acá en Necochea? Sí, les decía yo, eso y mucho más hay. Porque bueno, ahora viene otra, si se quiere, etapa interesante de tu vida acá en La Pampa, que tiene que ver con el hallazgo de este gliptodonte que bautizado Liberatito, ahí en la calle Liberato Rosa, donde tu perro tiene un rol, tu mascota tiene un rol, digamos, protagónico, y es lo que nosotros pretendemos contar a través de esta entrevista que estamos creando. Entonces, la diseñadora nos pidió una serie de preguntas para un poco recordar cómo fue aquel momento, los momentos previos y bueno, cómo se fueron dando las cosas, recordando no solamente tus sensaciones de aquellos días, del momento y demás, sino también cómo vos veías que estaba Bruno, tu perro, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir por ahí, y lo que todos recordarán lamentablemente es que fueron días de mucha lluvia, muchos días seguidos de lluvia que provocó inundaciones en Santa Rosa. Hubo mucha gente inundada, estuvimos mirando las noticias también, pero bueno, fueron 3 o 4 días de llovió, según las noticias que vimos, 400 milímetros. Muchísima lluvia, según las noticias de aquella época. Me parece que esto fue antes. ¿Sí? ¿Antes de la lluvia? Había habido lluvia porque cuando fue lo de los 400 milímetros yo estaba de campaña en Sierra de la Ventana. Ajá. Y me enteré porque llamé a casa y me dijeron que había el desastre de la ciudad, sí. Un tormentón grande. Y esto creo que fue un poco antes. Lo que pasa es que hubo varias tormentas. Esa fue como excepcional. Y estaba por otra parte muy limpia la calle, porque esa calle Liberato Rosa funciona como un canal natural.
todo el desagüe del barrio, perdón. Sí, alguien había quedado que iba a averiguar de qué se trataba, pero hay como una vieja construcción que todavía están las tapas de cemento, que no sé bien qué es, pero hay varias que, digamos, continúan más hacia el este. Y el asunto es que todo ese sector es un gran bajo, también formado por el viento. Hoy hablamos que el viento es el que ha acumulado sedimento, pero el viento también es el responsable de la depresión en la cual está Santa Rosa, que eso lo deben notar todos los vecinos. Cuando uno baja la circunvalación por Argentino Valle, baja la calle, ¿no es cierto? Sobre todo se ve el desnivel bien en la calle Belgrano y Argentino Valle. Bueno, esas son como las paredes de la depresión, cuya parte central es la laguna Don Tomás. Esto, donde fue el hallazgo por Liberato Rosas, es otra depresión, también formada por el viento, bastante grande. Entonces, todo el barrio Villa Martita, Médanos Verdes, estaría en la superficie general y unos 200 metros más hacia el sur, ahí empezaría la barranca, la pared de la depresión. Por eso la calle Liberato Rosas tiene una pendiente, va bajando, exacto, una pendiente natural, y cuando llueve las calles se transforman en ríos, y lo que le pasa a Teófilo de la Colina, la que está atrás de Radio Nacional. Eso es ya una cuestión antrópica en la cual nosotros estamos acelerando la erosión, ¿no? Otro tema. Otro tema. Sí, otro tema grande y espinoso. Bueno, entonces, sobre el clima, digamos, o el tiempo que había el día en que viste por primera vez aflorando los restos en la calle, ¿fue después de la lluvia? Sí, había habido una lluvia, creo que no fue la de los 400 milímetros, pero estaba bien, digamos, limpio la base de la calle, y con Bruno siempre íbamos para ese lado porque no había nadie. Entonces salíamos siempre, cotidianamente, con él a la tarde, él me esperaba para salir, yo volvía de la oficina y había tomado la costumbre, la rutina, salía de la oficina, lo primero que hacía era mirar el cielo para ver cómo estaba el clima, pensando en la salida que iba a hacer después con él. Así que llegaba a casa, descansaba un poco y él se me instalaba muy cerca, ya esperando el momento de salir a pasear, que era una palabra que no podía mencionar. Porque aparecían los ladridos. Empezaba a moverse y iba a buscar el collar, entonces no podía decir vamos, ni pasear, ni dale, porque enseguida lo asociaba con el paseo. Está muy entendido. Vos llegabas a tu casa y te acomodabas un poco, digamos, Y después salíamos. Pero básicamente ya estaba esperando tu arribo, Exactamente. estaba pendiente de vos cuando vos llegabas a tu casa. Cuando yo llegaba para salir a pasear. Y dábamos vueltas muy largas, porque íbamos por esa calle Liberato Rosas hasta donde termina. Después seguíamos como en dirección al Bajo Giuliani por la otra calle, la que tiene la línea de alta tensión hacia el sur, y haríamos unos 5 o 6 kilómetros de ida y 5 o 6 kilómetros de vuelta. Y esa vez hicimos una vuelta más corta. Ahora se forma una laguna, un poco más hacia el este, que es donde va a parar toda el agua que sale de Liberato Rosas, que es transportada por la calle, digamos. Y lo que me llamó la atención, él estaba oliendo ahí muy cerca, miró el piso y lo que se veía era algo que parecía carbonato de calcio, que es de color clarito, la tosca, que todo el mundo conoce, pero la forma era rara, porque era una forma alargada y terminaba como en punta. Y bueno, en cierta manera uno familiarizado, me llamó la atención esa forma tan perfecta, porque era alargada, de bordes muy netos, una acumulación natural de carbonato me parecía. Entonces cuando me acerco, rompo un pedacito y tenía estructura
esponjosa, porosa, era un hueso. Y lo miro y cuando veo la anchura que tenía, digo, pues esto es parte de una caparazón. Porque acá hay una cuestión muy puntual que es hablar sobre tu vínculo con Bruno, que era un ovejero alemán. Bruno fue un ovejero alemán que me regalaron un día del padre en el año 2012 y lo tenía desde los 35 días. O sea, bien cachorrito. Claro, muy de cachorrito y bueno, éramos muy compañeros. ¿Y eras de hablarle? Pero todo el tiempo, era una persona más. Sí, yo te entiendo. Yo vengo de una casa donde los animales eran miembros de la familia y al punto que los animales que había en mi casa cuando yo era chico todos tenían nombre de persona. Inclusive en los álbumes de fotos hay perros que yo no llegué a conocer, que vivían en mi casa y vivieron durante 14, 15 años y me hablaban de ellos como si me hubieran hablado de un tío, prácticamente. Así que se ve que esa tradición familiar yo la heredé y Bruno dormía adentro, tenía su colchón, salía a pasear, o sea, le hablaba. ¿Y cómo lo llamabas por nombre? ¿Bruno o...? Bruno sí, tenía un toque, eso, tengo que reconocerlo, que era que se escapaba. Ahí tenía un trastorno que debería haberlo hecho atender por ahí, pobre, pero bueno, veía la puerta abierta, se escapaba y después costaba mucho, después costaba mucho irlo a buscar, encontrarlo. Se escapaba y no quería volver. Por ahí, digamos, se cansaba. Era muy dinámico. Muy dinámico, muy dinámico. Así que yo al campo lo llevaba atado y lo soltaba. Cuando llegábamos al campo y ahí era como si hubiera tenido una correa, un resorte, lo soltaba y salía corriendo como 50, 100 metros de golpe. Cuando salían de tu casa iba con correa. Claro, y lo soltaba en el campo. Y una vez que llegaba a un lugar donde no había otros perros o personas, ahí lo largaba. Ahí lo largaba Bruno, que me daba por ejemplo, a la noche iba a la habitación, yo estaba acostado y yo lo interpretaba así, por supuesto. Eso se llama personificación o prosopopeya, ¿no? Cuando uno le adjudica características humanas a los animales. Bueno, él realmente fue un animal personificado, era una personificación. Y él a la noche iba a la habitación, yo lo interpretaba como darme las buenas noches. Me iba a saludar. Me iba a saludar. Entonces se quedaba al lado, yo lo acariciaba acá en el cuello, se quedaría unos 4 o 5 minutos y después se daba la media vuelta y se iba a dormir. Todas las noches. Cuando uno tiene animales, se acostumbra y le llama mucho la atención las actitudes que tiene. Lo que pasa es que yo había empezado a escribir un artículo de Bruno, lo dejé truncado el año pasado, contando cómo era Bruno y le dedico un poco viso de paper, de trabajo científico, pero de divulgación, porque retomaba el tema de la relación hombre-perro con los registros que hay. Entonces, los registros más antiguos de convivencia de seres humanos con perros tienen unos 26.000 años y vienen de pisadas que aparecen en una cueva muy famosa con pinturas rupestres que hay en Francia, que es la cueva de Chauvet, que se descubrió hace unos 20 años, donde ahí hay fauna, que ahora ya no existe más, extinguida, europea, inclusive pintada, el artista ha tratado de darle movimiento, es algo increíble eso. Y aprovechando el relieve de la roca, porque yo... sí, pero por ejemplo, ves, hay un caballo y después creo que es un rinoceronte lanudo y están pintados como en secuencia, son varias cabezas de caballo una al lado de la otra como si fueran tajadas, que está indicando el movimiento del animal.
Bueno, la cuestión es que ahí, entre otras cosas, aparecen pisadas y hay de un chico y al lado de un canis, digamos, que por ahí era todavía el lobo, eso no sabemos, no se pero sabe. Documenta, digamos, el vínculo humano. Y claro, entonces fíjate, son por lo menos 26.000 años de convivencia con los perros como animales domésticos. Por eso yo creo que tienen también, de hecho creo que está escrito, tantas actitudes que uno diría claro. Son tan humanas, ¿viste? Sí, sí, por el tiempo compartido. Exacto, mucho tiempo compartido, te entienden y vos los entendés. Sí, O les pasa algo y ahora tengo una perra que encontré en la calle y le duele algo y me va a despertar. ¿Viste a la noche? Greta se llama. Te hago una preguntita. Cuando ustedes dos salían, ¿solían despedirse de alguien que vivía en tu casa? Avisábamos. ¿A quién le avisaban? A mis hijas. A tus hijas. Nos vamos a pasear con Bruno, bueno, entonces salíamos. ¿Y los paseos cuánto tiempo duraban? Dependía por ahí del día, del tiempo, pero a veces eran 1 hora y media, a veces eran 40 minutos, por ahí hacíamos salidas cortas. Algo que yo no te comenté es que con él recuperé el chico que uno tiene adentro, porque yo de chico, mi primer perro, lo habré tenido a los 9 años y jugaba a la pelota. A él le compré una pelota de esas de tipo tenis y un día se la tiré y fue una sensación de segundos. Volví atrás en el tiempo cuando tenía 9 años, era algo que hacía con ese perro. O sea que él, en cierta manera, me sacó a flor el chico que uno siempre tiene adentro. Que me parece que no se pierde, está tapado. No, pero digo, qué bueno, porque no solamente estaba este vínculo, o no quiero decir de eso, o esa conexión con la niñez a través del juego con el perro, sino también con la experiencia profesional que decías de estar excavando todo el tiempo en sedimentos blandos y demás. O sea que en ese sentido, la verdad que bueno que te pasen esas cosas, porque no es muy fácil. Por ahí a mucha gente le debe pasar, a lo mejor lo cuentan, no lo cuentan, algunos quizás no se den cuenta. Que todos de alguna manera, a veces cuando las situaciones, la vida adulta te impone un trabajo regular, ese tipo de situaciones, uno se va desconectando, pero si por ahí tiene la posibilidad de hacer algo que realmente le gusta, lo más probable es que se termine dando cuenta que era lo que le gustaba cuando era chico. Entonces esas cosas son muy valiosas, digamos. Sí. Por lo menos yo las valoro un montón. ¿Recordar qué día de la semana fue el momento en que encontraron ese afloramiento? Imposible esa altura del partido. Bueno, no te da problema. Y fue un día de semana seguro, o sea, no era un día no era el fin de semana. Un día de semana. Era un día de semana a la tarde. A la tarde. Obviamente porque era, claro, yo volvía de la oficina y lo sacaba. Y tengo esta otra pregunta que es, ¿qué sentiste vos cuando viste, digamos, el afloramiento y cómo viste el comportamiento de Bruno o Bruno nunca se percató de lo que estabas mirando vos? No, el tema es que como todos los animales, uno toca algo y ellos vienen enseguida. Entonces cuando yo me arrodillé para escarbar un poco y sacar a ver si era realmente un hueso, él por supuesto vino en el acto a oler qué era lo que yo estaba tratando de sacar, pero él lo tenía a 1 metro más o menos de distancia. ¿Y él en algún momento atinó a excavar con No, simplemente olfatear lo que vos estabas? Él no era a diferencia de Greta, que hace pozo todo el tiempo, él no era de hacer pozos. ¿Te asombró ver ese afloramiento ahí en el medio de la calle? Sí, o sea, quedé sorprendido porque digo, un resto acá, en el medio de la calle, ¿viste? Vos decís, eso sí me llamó la atención, digo, mirá vos. Pero pensé que era cualquier cosa. Ayer fui a Salinas no a Salinas de Hidalgo, porque no nos dieron permiso, al autódromo de Macachín y estaba lleno de huesos.
fragmentos, pero fragmentos, ¿viste? O sea, por ahí no tienen mucho valor diagnóstico. O sea, que es algo muy frecuente. Sí. Bueno, Salinas de Hidalgo mencionabas que quisiste ir y terminaste en el autódromo. Fuimos al autódromo a sacar unas muestras también para trabajar, y no, Salinas, por el tema de los protocolos de COVID no podíamos entrar, lo cual es razonable, ¿no? Por todas las medidas que hay. Entonces, estoy leyendo acá, ya básicamente quedan muy pocas preguntas. Sí. En todo este recorrido hemos pasado por el formulario, porque yo lo voy mirando. Entonces, tu sensación, lo primero fue el asombro al ver eso y arrodillarte y excavar con las manos un poquito para tener, digamos, mejor perspectiva de lo que estabas mirando. Exactamente, a ver si era o no era. Claro. Y automáticamente te diste cuenta que era un hueso. Era un hueso, claro. Entonces lo que atiné fue, creo que a la noche le hablé primero a Claudia Montalvo y le dije, o sea, que me parece que encontré una caparazón, está de canto. Y creo que Claudia fue, le digo, va a ser muy difícil sacarlo, porque le digo, hay que ir con una pala, vaya. Y creo que Claudia fue, casi estoy seguro, fue a ver el lugar y después me acordé, digo, lo voy a llamar a Marcos y le voy a comentar. Así que ahí empezó, fue, digamos, casi simultáneo todo. Nunca imaginé, claro, que iba a estar tan completo, iba a haber tanto y bueno, y lo que iba a ocasionar en cierta manera. No, sí, imagínate que fue un impacto grande. Después di charlas en un par de colegios para los chicos que estaban entusiasmadísimos. Yo seguí saliendo, me encontraba con padres. Una vez había un papá con 3 chicos. ¿En el lugar? Que estaban buscando el lugar. Mirá. O sea, en los días siguientes. Sí, ya habrían pasado como 20 días, ya lo habían sacado. Y habían pasado como 20 días, o sea que fue algo, para mí, por un lado, tomé conciencia de lo que implica la prensa con este tipo de situaciones. Para cualquier situación, porque ahora, digamos, la comunicación es instantánea. Quizás si ocurría hace 50 años, no sé, ¿viste? Pero las noticias ahora vuelan, y después de la nota acá fueron diarios de radios de Buenos Aires, de todos lados, que le llamaron a vos, que seguían llamándome por teléfono por el tema del hallazgo. Muchas entrevistas así en vivo, porque claro, se ve con el tema también de las redes sociales y todo eso, viste, la noticia es inmediata ahora, la difusión. Pero bueno, entonces vamos a repasar un poquito. En contraste, Bruno estaba ahí olfateando, ¿más en modo molestando o jugando? Ninguno de los dos. Es la atención que ellos prestan cuando hay algo. Si el humano va con el perro y ellos van y huelen todo lo que hace su humano, digamos. Y ¿ahí siguieron caminando o decidiste volver a tu casa? Y ya quedé turbado. Claro. Por el hallazgo, así que yo estaba intranquilo. ¿Y te fuiste volvieron a tu casa? Me habré quedado 15 minutos más y ya me volví a casa pensando. ¿Esos 15 minutos estás reflexionando en lo que habías encontrado? Sí, empecé a ver si había más, viste, claro, si veía alguna otra cosa cerca. Así que, porque es cierto, por más que uno haya encontrado decenas, las sorpresas del hallazgo a mí siempre me resulta muy movilizadora y hasta conmovedora. Siempre me sigo sorprendiendo. No es que, viste, encontrar y decir, no, te llama la atención. Cuando eras chico, ahí
donde ibas a jugar y donde se formaba esta laguna Sí. en el arroyo. ¿Alguna vez encontraste algo similar en esa época? No, porque pensándolo ahora como geólogo era muy difícil, porque era la parte más superior, era el suelo, viste, ahí no, la preservación también es muy mala. Claro. Y además es algo que está en continuo movimiento y Sí, información. no, ahí, además, esto, viste, porque son situaciones muy particulares, porque también deberíamos haber publicado ese hallazgo. Quedaron, creo que, unos caracoles. El tema es que no se pueden datar porque es muy poco. Claro. Mandarlo afuera nos saldría muy caro, ¿viste? Son $400 una datación de un caracol. Ahora. Se podrían datar los sedimentos, pero hay que conseguir un laboratorio de afuera que lo haga gratis. Claro. Pero el resto, yo no estuve durante la excavación, también fue transportado por una creciente. No es que ha muerto ahí, digamos. O sea, tu interpretación de lo que es la excavación y la zona en sí es que este animal fue arrastrado. Sí, fue arrastrado. Por el agua. Claro, murió y lo arrastró la corriente junto con el sedimento que es muy arenoso. Estoy tratando de hacer memoria, porque hasta donde sé, digamos, en esta zona de la ciudad había una paleolaguna hoy en día, la pendiente va hacia allá. Este es otro bajo, claro. Es otro bajo. No hay conexión entre No. este y el que vos encontraste. No. Entonces él habrá estado, digamos, en una posición más alta relativamente, Claro. y a partir de ahí es arrastrado. Claro, exacto. Bueno. Algo así. Todo esto reflexionando, digamos, posterior a la excavación o en el mismo lugar cuando estabas, cuando lo encontraste. Básicamente por el relato de lo que me contaron. De lo que fue la excavación. Lo que fue la excavación, lo que creo que Pablo estaba, vos Lucas, Sí, y lo que me contaba también Marco. Cuando decimos Marco estamos hablando de Marco Cenizo. Marco Cenizo, que fue el otro director. El anterior director que Claro. además encaró todo el proyecto de la excavación. Claro. Entonces, bueno, reflexionaste ahí varios minutos acerca de lo que estabas mirando, qué podría llegar a ser, y volviste a tu casa rápido, me decías. Sí, volví a casa ya con eso, no sé si creo que ese mismo día le escribí algún mail a Claudia diciéndole, o fue al día siguiente, porque ya era un poco tarde, me parece, en el día. Estamos hablando que si fue más o menos en abril, pocas horas de luz, ustedes Sí. salían básicamente a la siesta, o Sí. tal vez 16, 17 horas de la tarde. Sí, era la tarde, más no me acuerdo. Bueno, entonces la verdad que ¿volviste a ir unos días posteriores? No. Sí, después volví a ir porque dejé señales para que lo encontrara, porque para variar tenía que irme de viaje, entonces había puesto algunas señales. ¿Te acordás que pusiste? Lo que encontré, el tema es que con la calle esa baja el agua que trae un montón de basura. Así que creo que encontré unos palos, una lata. Con lo que encontraste. Con lo que encontré y dejé algo medio disimulado porque yo digo que no lo agarre otro, que no lo encuentre otro, ¿viste? A mí me pasó, recién empezaba a trabajar, en Sierra de la Ventana había encontrado un enterratorio indígena. No encontraba ni una placa. Encuentro un enterratorio. Y estaba con un compañero mío, recién recibido. Y limpiamos una barranca y veo un pequeño círculo, ¿viste? Y lo toco, de vuelta era hueso. La cuestión es que cuando lo terminamos de limpiar era un cráneo. Y yo estaba tan negado que no encontraba nada, que me vuelvo a La Plata en colectivo, La Estrella me acuerdo, y voy al Museo de La Plata con avisar. Pero yo me negaba, ¿viste? Que me encontraba algo importante. Me dice, pero Marcelo, esto es de una persona. Yo le decía, ¿en serio? Sí, me dijo. Y lo veías, era una calavera humana. Pero yo no lo podía creer. Y también, viste,
muy poquitito lo que vos veías. Y a partir de ahí, limpiado, digamos. Claro. Estaba sobre una barranca. Estaba sobre la barranca de un río. Claro, sí. Y ahora, bueno, en general, hace ya muchos años, si encuentro algo ya no lo saco. O sea, aviso, o que venga por ahí el especialista, si es posible, que lo saque. Por una parte, está todo el tema patrimonial de por medio, qué sé yo. Entonces, vos ya volviste a ir para marcar y después te fuiste de viaje. Y después ya vino y todo. después ya vino Marcos con el. Claro. Con los chicos que se sumaban en ese momento a la Claro. grabación. Y a partir de ahí, digamos, todo esto. Exactamente. Bueno, yo creo que. Exactamente. No sé si te gustaría decir algo para cerrar vinculado a Bruno en sí mismo, que tenga que ver con esos momentos, algo que quieras decir vos. No, para mí, en cierta manera, le dio una trascendencia a él que valoro mucho, porque Bruno falleció hace ya más de 2 años, así repentinamente en una salida por el mismo lugar. Se descompuso por ahí mismo, porque ese era nuestro lugar. Y no volví nunca más. Desde el día de hoy que no porque me da mucha tristeza. Y verlo dibujado, que está en la revista del museo, después ver la exposición, en cierta manera es perpetuable, o sea, trascendido, porque él, si no hubiera sido por él, yo no habría encontrado nunca eso, porque yo salí para llevarlo a pasear a él era la prioridad. Así que el resto tiene para mí un significado especial porque en cierta manera le da trascendencia a Bruno, que lo considero el promotor del descubrimiento. Bueno, la verdad te agradezco que hayas querido compartir todo este momento con nosotros. Hemos hablado de muchas cosas, no solamente del hallazgo, pero bueno, sí la idea fundamental era hablar de Bruno y cómo había sido todos esos días que resultaron en este hallazgo. Así que bueno, yo, Marcelo, te agradezco. No, al contrario, que espero que le interese. Seguramente veremos si a vos te gustaría, digamos, que pongamos una reseña tanto de Bruno como tuya en ese cómic posteriormente, pero son cosas que No sé, hablar. por ahí, qué sé yo, eso evalúenlo más ustedes, a ver No, qué porque lo... la idea justamente es de alguna manera una excusa para poder vincular los hallazgos paleontológicos con las personas. Claro. Entonces, sí, digamos, está la voluntad y la decisión, en este caso mía como director, de que un día a nosotros nos pasa, nosotros estamos trabajando mucho con los registros que dejaron personas hace 60, 70, 80 años, y entonces la idea de poder registrar en distintos soportes es porque el día de mañana alguien va a requerir este tipo de información, o por lo menos la decisión nuestra es dejar la información disponible. Sí. Que no nos pase por ahí como nos ha pasado, o les ha pasado a ellos, más que a mí, digamos, a los chicos que trabajan acá. Entonces, particularmente con la colección paleontológica, cada, digamos, hallazgo destacado o pieza importante, la vamos a vincular con cada persona. Claro. La idea también es tener una reseña del equipo de excavación, obviamente. Después le preguntaremos a Claudia qué recuerda a ella después de tu email o llamado telefónico, y seguramente trataremos de hablar con Marcos, de lo que venimos a hablar a él también. Claro. Él no solamente, tal vez si no fue la segunda, fue la tercera persona que llegó, y a partir de ahí se armó todo un equipo de excavación, entonces no es un detalle menor que pretendemos rescatar, Claro. Toda esa parte también. Sí, sobre todo por ahí viste el aspecto ese de crear conciencia, que es lo que es tan importante, me parece a mí, para estas cosas. Uno valora el lugar, qué sé yo, lo que decía al principio. Sí, yo creo que yo soy de General Pico, nací en General Pico, pero bueno, estudié acá, en Santa Rosa. Y la verdad que para mí, o sea, en un punto es fascinante porque uno no tiene dimensión de esto que hablábamos hoy, que la ciudad está
básicamente en un pozo. Si no estás por las avenidas o las calles que uno circula, yo me doy cuenta cuando estoy en el Medasur, en el segundo o tercer piso, en la terraza, ahí te das cuenta que buena parte de la ciudad está en un pozo. Sí. Entonces, y además todo lo que fue este lugar hace 10.000 años atrás, también. Las personas no dimensionamos eso, la mayoría de nosotros. No, y por ahí los escenarios, viste, que uno puede proponer de cómo fue esto es. Ayer volvíamos de Salinas de Hidalgo y le comentaba a las chicas, una es investigadora de CONICET y la otra es acá profesora de la facultad también, que así como uno va ahora a un paisaje glaciario, vas a Bariloche y te parece excepcional ese paisaje tan maravilloso con bosques, hace 13.000, 14.000 años eran lenguas de hielo, no había, por ahí era la roca prácticamente desnuda entre los glaciares, y al mismo tiempo esto, el escenario, digamos, que yo me estoy haciendo en la cabeza, era verdaderamente un ambiente muy desértico, pero casi sin vegetación, digamos. El tema vegetación no sé cómo era. Vegetación seguro que había, ¿viste? No sé cómo era la cubierta de vegetación, pero muy seco, probablemente con vientos mucho más fuertes y continuos que ahora, por supuesto menor temperatura, y los bajos estaban con menos sedimento, ¿viste? De lo que uno ve, por ejemplo, ahora. Y quizás en la parte de arriba, donde aparece esa tosca que es tan potente, no estaba la cubierta de sedimento sobre donde ahora está desarrollado el suelo. Hay una serie de rasgos muy particulares ahí. Todo, digamos. Es absolutamente distinto, es como si ahora hubiera quedado todo cristalizado, porque el clima es más húmedo por el momento en particular que vivimos. Estamos entre periodos fríos. O sea que en algún momento volvemos a esa condición de clima frío. Sí, ¿viste? Cuando uno lo piensa así, que le da tanta dinámica. Sí, pero bueno, me quedo con esta descripción que, producto de todas las investigaciones y todo el trabajo, para vos el ambiente era bastante desértico. Sí. Ahora, hace 2 años fui a La Puna, un sitio arqueológico, a trabajar, cerca de Antofagasta de la Sierra. Y hay toda una discusión de la edad, qué sé yo, que sería mucho más viejo de lo que se ha propuesto hasta ahora el poblamiento, pero bueno, eso es lo que tienen que probar. Pero los restos están sobre bosta de megafauna. Hay de Megatherium, Ipidium y Milodon, los 3. Y por el clima, la preservación es tan espectacular que vos encontrás los restos, tienen 40.000, 30.000 años, ves los restos de ramitas, de todo, y es la misma vegetación que hay ahora. Y vos decís, ¿cómo un megaterio vivía acá? Y aparentemente, bueno, hicieron estudios de dieta, el bicho era como una, ¿viste?, cortadora de pasto. Todo comía. O sea, en la bosta, en las heces de megaterio tenés restos de todo. O sea, de gramíneas, de arbustos espinosos, de todo. Ipidium no. Era más graminoso. Exacto. Caballo. Y la preservación es perfecta. Entonces, vos decís, por ahí es la misma vegetación, pero tiene otra fisonomía. ¿Viste? En una de esas domina más un género que otro, pero tenés las mismas plantas dando vueltas. ¿Cómo sería acá? Desde ese punto de vista, ni idea, porque no hay tampoco estudios. No hay estudios porque no hay, no sé si, en general los sedimentos esos son muy estériles palinológicamente, desde el punto de vista del contenido de granos de polen, por ello se preserva. Entonces tenés que acudir a otra cosa
para ver cómo puede haber sido, qué sé yo. Ya con toda la información que nos brindaste ya nos damos por satisfechos. Pero, Bueno. Nada, gracias otra vez y bueno, te vamos a estar molestando en algunos momentos por alguna foto o cosas por el estilo, pero no va a ser mañana ni el lunes. Material, sobre todo el audio, se lo vamos a dar a la ilustradora y ella ya a partir de ahí va a trabajar, digamos, Está bien. las cosas. Sí, como que me escribo y ¿viste? Si necesita y paso las cosas. Sí, yo le voy a preguntar y si necesita algo más, como alguna foto o cosas por el estilo, te aviso, o alguna foto tuya o cosas por el estilo. Bueno. Pero que ahora creo que vamos a estar avisando y no va a ser inmediato. Listo, no importa. Está bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias.